¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Debate Parlamentario. Aquí durante nuestro programa van a estar los protagonistas que todos los días tienen el rol y tienen el desafío de hacer las leyes en la Argentina, tanto nacionales como provinciales, porque el futuro está allí en el Congreso de la Nación, donde tanto la oposición como el oficialismo tienen que ver de qué manera sacan adelante a la Argentina. Así que, ¿qué le parece? Comenzamos de esta manera. Mónica, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. No, el gusto es nuestro y bueno, la verdad que un orgullo para usted, ¿no? Con un partido tan importante para la Argentina, con tanta trayectoria, con tantos años y hombres que hicieron grande al socialismo, poder ser la primera mujer. Sí, claro, y además en el ámbito legislativo el socialismo ha marcado historia, ¿no? En las leyes que ha marcado en gran medida toda la estructura jurídica de nuestro país, inclusive todas las leyes de los trabajadores. Fue un adelantado, tuvo siempre legisladores adelantados y particularmente también en las gestiones locales. A mí me tocó ser intendenta de Rosario 8 años, la gobernación de Santa Fe, muchas intendencias que estamos llevando adelante, así que sí, un partido que bueno, no es un partido mayoritario, pero que tiene experiencias de largo tiempo, 125 años de historia. ¿Qué le parece? Diputada, un año clave para el Congreso Nacional, ¿no? Donde van a pasar leyes muy importantes y donde pareciera que se reactiva la labor parlamentaria. Bueno, esperamos que así sea. La verdad que estábamos esperando en extraordinarias tratar temas centrales en el proceso del desarrollo económico de nuestro país. Todavía se están armando las comisiones que a partir del 1 de marzo las comisiones va a empezar a funcionar, y en extraordinarias todavía no tenemos fecha. Creo que es muy importante que el Congreso bueno, acompañe, gestione y proponga cómo salir de esta crisis compleja que vive el país y que es fundamental porque van a pasar, bueno, desde los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, las discusiones sobre procesos productivos y en nuestro caso impulsando también en nombre de todas las el federalismo, aquellas leyes que puedan colaborar a la construcción de un país más federal, que creo que es lo que necesitamos. Usted viene de una provincia que tiene, por supuesto, una importancia en el sector productivo y agroindustrial de nuestro país muy fuerte, que evidentemente necesita también la mirada y necesita el acompañamiento de los poderes legislativos para seguir desarrollando esta agroindustria santafesina. Sí, es fundamental. Santa Fe tiene una historia y una base, como gran parte de la región centro de nuestro país, en la agroindustria, en la bioeconomía, diría yo, porque en realidad hay un desarrollo también tecnológico y biotecnológico, fundamentalmente pensado en el desarrollo agroindustrial de nuestra zona. Así que hay una gran potencialidad y creo que lamentablemente no hay un acompañamiento, y eso creo que tenemos que impulsarlo para darle previsibilidad a los sectores productivos. Nosotros damos un ejemplo, ¿no? Lo del biocombustible, que ha cambiado las reglas de juego y eso es muy negativo para nuestro país, para nuestra región, porque el biocombustible es fundamental. Y bueno, y también la preocupación por estas cuestiones que están pasando en muchos lugares. Nosotros también hemos tenido problemas de incendio en zonas de humedales. Las islas del Paraná han sido, el delta del Paraná ha sufrido una destrucción de su flora, de su fauna terrible, con un impacto, diría, no solo ecológico, sino un impacto al cambio climático que tanto está afectando también al calentamiento global, al impacto a las sequías, a la falta de lluvia. Y ahora, por supuesto, estamos acompañando con profunda preocupación lo que está pasando en Corrientes. La verdad que tenemos muchos amigos en Corrientes y es doloroso escuchar la situación en la que está, y creo que tenemos que también, además de acompañar la situación social, la situación
crítica que están pasando, obviamente, y eso hemos presentado una ley planteando la emergencia, declarar desastre nacional, porque toda la producción y lo que va unido a la producción, ¿no? Hace poquito tenía contacto con un productor que hace 18 años trabaja en un campo que hoy quedó destruido. Es decir, las consecuencias económicas para todo el país por lo que significa la producción de corriente, el impacto de estos terribles incendios y la destrucción que se está llevando de las economías regionales. Bueno, Corrientes es la cuarta provincia en producción ganadera y esto va a tener un gran impacto en toda la economía, pero fundamentalmente creo que es necesario declarar la emergencia, el desastre y llevar a Corrientes acciones concretas para acompañar esta terrible situación que están viviendo. Sí, incluso me parece que se va a tener que empezar a tener otra mirada mucho más de faros largos, porque el cambio climático vino a quedarse y como hoy es una sequía, mañana puede ser una inundación o al mismo tiempo darse en la Argentina procesos distintos, con lo cual me parece que habrá que impulsar algunas leyes que hagan la cosa un poco más previsible para los sectores productivos. Sin duda, nuestra producción agropecuaria depende mucho del clima y nosotros estamos viviendo procesos de muchos cambios, de sequías, de inundaciones, así que creo que también hay que cambiar el proceso del manejo del fuego, es muy deficitario en nuestro país, lo hemos vivido y creo que no podemos seguir con un manejo del fuego como si fuera algo excepcional, cuando claramente la sequía, el cambio climático afecta nuestras producciones y también nuestros humedales o nuestras zonas de fauna y flora, ¿no? Estaba leyendo ayer inclusive que está llegando este fuego a los esteros de Liberá, es decir, que no solo vamos a tener un impacto en la producción agropecuaria, de las economías regionales, sino también al turismo y obviamente el impacto que vamos a tener al medio ambiente que sigue, bueno, generando este proceso de cambio climático a partir de las pérdidas que estamos teniendo por incendios que se están dando en distintos lugares. Nosotros, la verdad que queremos en este caso, con un proyecto de ley, que obviamente no hay sesiones ordinarias, pero que esperamos acompañe la decisión del Ejecutivo de mayores ayudas a Corrientes, pero que pueda, a lo mejor si tenemos alguna extraordinaria o en la primera ordinaria, acompañar con un proceso de declarar de emergencia desde el 1 de enero y por 180 días y por supuesto prorrogables a la provincia de Corrientes y como usted dice, impulsar nuevas leyes desde el manejo del fuego que hoy está centralizado pero que requiere respuestas de otra magnitud por lo que está pasando y también obviamente procesos que prevengan todo este tema y colaboren con disminuir el efecto del cambio climático, ¿no? Así que esas acciones es la que pensamos desde el socialismo aportar desde nuestro bloque. Y sobre todo cuando hemos visto tantos decretos de necesidad y urgencia rubricados que de pronto podría salir desde el Ejecutivo y después tener el respaldo del Congreso Nacional, que no creo que nadie se vaya a oponer, ¿no? Absolutamente, esos son justamente para lo que se deberían utilizar los decretos de necesidad y urgencia. Cuando no funciona el Congreso y hay que tomar una decisión de urgencia, se justifica totalmente. Lo digo desde un bloque que siempre nos hemos opuesto a los decretos de necesidad y de urgencia cuando no son ni de necesidad ni de urgencia. Hoy perfectamente podría haber un decreto de necesidad y urgencia y creo que apoyaríamos unánimemente una acción mucho más contundente. Sé que el ministro Domínguez ha aportado recursos, pero que es necesario una respuesta mucho más contundente de nivel nacional para acompañar la situación que está viviendo Corrientes. Diputada, ¿cómo se hace desde la oposición para tomar contacto con un gobierno que tiene un doble comando y que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, piensa distinto? Bueno, es muy complejo. La verdad que el gobierno nacional, por eso le decía, en extraordinarias uno espera que le mande
un plan económico. El presidente Alberto Fernández planteó que iba a enviar el plan plurianual, digamos, y lo que estamos esperando es unas sesiones extraordinarias con diría, un pobre temario, si se da con un pobre temario, en un país que espera respuestas de la reactivación económica, del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de la generación de trabajo, un plan mucho más integral que algunas leyes realmente no significativas que estaríamos tratando en extraordinaria, si llega a haber extraordinaria, que también habla de una debilidad. En un país como estamos, después de la pandemia que tuvimos, no tener sesiones extraordinarias habla de una falta de conducción de este gobierno, ¿no? Y obviamente que daña la institucionalidad, los procesos internos cuando se gobierna. Yo creo que siempre es saludable la democracia dentro de las coaliciones y de los partidos, pero cuando uno gobierna tiene que tener un rumbo claro y ese rumbo lo da el presidente de la nación. Creo que es necesario que eso suceda por el bien de la República y obviamente como oposición a ese gobierno trataremos de actuar responsablemente como lo hemos hecho siempre. Por eso queremos proponer, por eso queremos tener una actitud no únicamente de la crítica destructiva, sino de la propuesta que pueda aportar esta profunda crisis que tiene Argentina, que no sale solamente criticando al que estuvo antes o al que estuvo antes de antes, sino que sale con un proyecto de desarrollo económico sustentable que realmente incluya a todos los sectores y que busque los mayores acuerdos para que sea sostenible en el tiempo. Es decir, que no estemos cambiando las reglas del juego, porque para que nuestra industria, nuestra economía despegue, se necesitan reglas claras. Y bueno, y esperando, por supuesto, de nuestra parte, alguna letra más sobre lo que se está hablando del Fondo Monetario Internacional. No tenemos ninguna información más que la que nos brinda la prensa, y nos parece que sería positivo y oportuno conocer cuáles son realmente los avances en este tema para poder analizarlo con tiempo y no esperar a último momento de encontrarnos con un acuerdo con el fondo que no conocemos y que no sabemos qué significa para nuestro país, si bien evaluamos que avanzar en un diálogo de acuerdo es un tema positivo para Argentina. ¿Cabe la posibilidad que no haya extraordinarias? Cabe la posibilidad que no haya extraordinarias o que haya una extraordinaria con leyes poco significativas. Y eso la verdad que creo que no es bueno para nuestro país en el momento que estamos pasando. Se habla de una reunión la semana próxima con algunas leyes que si bien todas aportan, por supuesto, a distintos sectores, no constituyen leyes significativas en el momento en que estamos pasando y que creo que deberíamos, desde donde nos toca, estar trabajando todos los días para buscar acuerdos que promuevan la actividad económica, la producción agropecuaria, la producción agroindustrial, que es tan importante en mi provincia y en toda la región centro. Ustedes saben que nosotros tenemos un interbloque con 3 diputados de Córdoba y encontramos en ese diálogo justamente las problemáticas muy en comunes, y creo que tenemos que seguir dialogando con las distintas provincias porque la mirada centralista muchas veces del gobierno nacional impide analizar cómo se hace un desarrollo federal equitativo, y eso creo que los que venimos de otras provincias lo tenemos que también poner en agenda nacional. Sabe que yo siempre me pregunto algo que por momentos no encuentro la respuesta, ¿no? Digo, Argentina va de mal en peor y a veces pareciera que se está bailando en la cubierta del Titanic. Y la dirigencia política desde el gobierno, la oposición, no logro entender por qué no se juntan todos, por qué no se sientan y acuerdan, no sé, 5 ejes, que puede ser comercio exterior o relaciones exteriores, políticas macro de economía, de seguridad, de educación. Y después, cuando le toca a cada gobierno,
corriéndose un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero ese eje que se traza se sigue. No entiendo por qué Argentina no lo puede hacer, sobre todo que el agua ya nos está, en algunos casos, hasta impidiendo respirar. Sí, coincido absolutamente. Nosotros desde el socialismo hemos sido unos impulsores de los procesos de acuerdo. El Consejo Económico y Social, que lamentablemente se ha desdibujado, este gobierno lo impulsó, pero no ha convocado ni a los sectores políticos ni ha podido acordar. Creemos que es necesario políticas de Estado y de acuerdo. Estar peleando por quién gobierna en el 2023 me parece terriblemente mezquino, porque la realidad de hoy, de la mayoría de los argentinos, con más del 40% de pobres, es una realidad que exige buscar acuerdos y salidas. Nuestro lugar, nuestro aporte es ese, no nos consideramos, si bien somos opositores al gobierno nacional y no formamos parte de la oposición mayoritaria, sí queremos ser una oposición constructiva que aporte a buscar acuerdos en algunos temas. A mí me parece que no podemos en todo estar en esta polaridad del blanco-negro. En algunas cosas tenemos que coincidir para salir de esta profunda crisis. Si no lo hacemos, seguiremos profundizando, a lo mejor alternancias en los gobiernos, pero lo que no tendremos es una política que saque a la Argentina de esta crisis. Así que nosotros estamos de acuerdo con buscar acuerdos estratégicos para Argentina, creemos que son indispensables para salir de esta crisis, que van más allá de los partidos políticos y que si se logra ese proceso, por supuesto que creemos que hay una responsabilidad del que gobierna para convocar, si no se convoca de cuando se gobierna. Yo la verdad que lo lamento porque cada presidente que asume, y lo recuerdo con Mauricio Macri y lo recuerdo con Alberto Fernández, habla de una convocatoria, pero rápidamente se pasa a esta política polarizada que parece que no nos permite coincidir en nada. Y yo creo que Argentina tiene que buscar acuerdos estratégicos para salir de esta crisis, que el gobierno que venga, sea del que sea, la pueda continuar, por supuesto con sus matices, con sus miradas, pero que no cambie permanentemente las condiciones, porque me parece que eso quita previsibilidad no solo a la economía, que por supuesto a los que tienen que invertir, a los que quieren mirar al país a 10 años, le quita previsibilidad a la juventud. Yo digo, yo veo a las y los jóvenes pensando que no tienen futuro en Argentina, y yo digo, si no somos capaces de decirle que hay un futuro en Argentina, porque hay acuerdos básicos que vamos a sacar adelante, bueno, obviamente nos estaremos perdiendo lo más importante que tiene un país, que es la esperanza de sus jóvenes a construir acá su futuro. Y estaremos pensando en jóvenes que no ven acá su futuro y lamentablemente perderíamos esa posibilidad de contar con toda esa fuerza y ese empuje de la juventud para construir una mejor realidad. Así que yo creo indispensable los acuerdos programáticos en 5 o 6 temas fundamentales, como usted comentaba. La última, y la libero. Obviamente la cuestión del narcotráfico en su provincia y en Rosario ha tomado un cariz realmente, yo diría casi dramático, ¿no? ¿Cómo lo ve usted que ha conducido los destinos de la Intendencia, que es santafesina? A veces pareciera ¿no? que se ha entrado en un pozo del cual cada vez va a ser peor, ¿no? Sí, la verdad que es dramática la situación que se vive, particularmente en las grandes ciudades. El narcotráfico es un problema de todo el país. A mí me tocaba mucho cuando era intendenta decir que no era un problema de Rosario. Lamentablemente nos dejaron muy solos los gobiernos nacionales, miraron de costadito el problema del narcotráfico como si fuera un problema que no estuviera permeando a toda la sociedad y que nos iba a llevar a situaciones como las que se vivieron hace poco en el conurbano bonaerense, pero las que se van a seguir dando. Particularmente en la provincia de Santa Fe se han recrudecido los hechos de violencia. Yo creo que producto de la falta del involucramiento de una política nacional con respecto al narcotráfico, y obviamente quiero ser profundamente crítica
a la falta de política del gobierno provincial de Omar Perotti, que ha desarticulado aquellas cosas que venían funcionando, desde planes sociales a los jóvenes, planes no sociales, planes de inclusión social, como el Vuelvo a Estudiar, el Nueva Oportunidad, el Plan Abre, hasta una desarticulación de los mecanismos de la seguridad pública que la verdad son alarmantes. Y obviamente la justicia federal, estamos todos los diputados y diputadas de Santa Fe buscando que se apruebe también en este Congreso, y esto estamos trabajando juntos, un fortalecimiento de la justicia federal, porque todos los casos de narcotráfico en general están siendo llevados adelante por la provincia de Santa Fe como casos de delitos provinciales, y muy lejos la justicia federal actuando. Así que necesitamos una mejor justicia federal, una mayor presencia de la justicia federal, un involucramiento del gobierno nacional, no porque yo crea que el ministro Aníbal Fernández tiene la suficiente vocación de tomar el tema, sino porque es necesario pensar en todo. Esa sería una política de Estado, en todos los niveles del Estado, involucrados, trabajando, previniendo, articulando acciones desde la prevención hasta, por supuesto, el lavado de dinero. Nosotros presentamos y vamos a seguir presentando también proyectos que tienen que ver con trabajar sobre el lavado de dinero, porque claramente el dinero va corrompiendo a los sectores judiciales, por supuesto policiales, judiciales, políticos, a la sociedad en su conjunto, empresaria, y eso va destruyendo, como lo hemos visto en otros países, cualquier proceso de desarrollo futuro para nuestro país. Así que el tema del narcotráfico, hemos presentado también algunos proyectos desde el bloque, es necesario tratarlo integralmente. Y a los consumidores, que también lo quiero decir, no dejar de verlos como un problema de la salud pública, que también está en déficit. Uno tiene que escuchar a esas madres del dolor acompañando a sus hijos con problemas de adicciones, y una dificultad del Estado en tomarlo como una problemática de salud pública. Nos es más fácil meter preso a un consumidor que acompañarlo para sacarlo de esa problemática, de ese consumo problemático de sustancias que debería ser. Así que hay que abarcarlo desde todos los niveles, desde el nivel de la prevención, desde la seguridad pública con todos los niveles del Estado, desde el nivel de la justicia, y obviamente también desde una concepción de salud pública a todos aquellos, sobre todo personas que tienen consumos problemáticos de sustancias y que hoy no encuentran la respuesta adecuada también en esta sociedad. Diputada, le agradezco mucho su tiempo, le mando un gran abrazo y ojalá muchas de estas cuestiones que usted estaba conversando puedan llevarse a la práctica, puedan llevarse a la realidad, porque va a significar que vamos a estar viviendo mejor. Muchísimas gracias por esta nota y nuestro compromiso de trabajar en el mismo sentido. Hasta aquí una nueva edición de Debate Parlamentario. Lo invito a compartir la próxima semana un nuevo segmento de análisis, de comentario y también de la presencia de aquellos que tienen el deber y la obligación de hacer las leyes que Argentina necesita para poder salir adelante. Chao, que tenga una excelente semana.